Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Y nada, hoy estamos con un vídeo temático, didáctico y educativo con Óscar. Buenas noches, Óscar. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer un vídeo un tanto diferente y especial que muchos de vosotros nos estabais pidiendo, así que dentro cabecera y empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a hacer un vídeo explicativo de qué es el FOLED, la fluorescencia y la hiperfluorescencia. Bueno, Óscar, aquí eres tú el que te has empapado, el que has hecho un trabajo de campo, de análisis, donde llevas mucho tiempo preparando este vídeo con documentación. Y bueno, yo voy a ser un pasajero más junto a nuestros suscriptores y me voy a dejar llevar, aunque claramente ya he visto el temario y me he sorprendido con muchas de las cosas que no sabía. Fíjate, creo que hasta tú me has dicho, ¿no? Hasta yo me he sorprendido, ¿no? Preparándolo todo, a veces, pues bueno, nunca hay cosas que te sorprenden, ¿no? Que desconoces o que dentro de ese itinerario que tienes tan claro a veces de una cosa, pues salen cositas que dices, ostras, pues no pensaba que esto era así, ¿no? Vale. Y bueno. Bueno, pues vamos a empezar, pero antes de empezar, recordaros que no olvidéis pasaros por nuestro canal de Telegram, Lord Dameron Chat, que está creciendo mucho últimamente y ya estamos camino a los 700 y el objetivo es a ver si llegamos a los 1000 para Navidades. A ver si lo conseguimos y si no, bueno, a ver si nos quedamos cerca. Y bueno, eso ya sabéis que ahí está Óscar, está Gerard, estoy yo, está José también. Y Conrad, esperemos que algún día vuelva también. Y bueno, estamos todos ahí, intentamos echar una mano siempre que podemos. Y bueno, y nada, acordaros, pasaros por Telegram, Lord Dameron Chat y ya sabéis. Y nada, Óscar, pues vamos a empezar ya con el temario. Si quieres, ponemos ya la primera parte de tus ilustraciones en PowerPoint y yo me dejo llevar. Vamos a empezar explicando un poquito, ¿no? Qué es el FOLED, la fluorescencia y la hiperfluorescencia, ¿no? Fluorescencia, exacto. Así que aquí, antes de empezar, quiero hacer una breve introducción. Toda la información que vamos a presentar hay cosas muy técnicas. Yo intentaré explicarlo para que la gente, con ejemplos, ¿no? Para que la gente lo entienda, porque hay informaciones técnicas que a lo mejor hay gente que no acaba de entender, pero son datos técnicos que hay que ponerlos porque existen y tienen que complementarse con la información que vamos a presentar, pero lo vamos a explicar muy sencillo para que la gente tenga una idea al final de qué es el FOLED, qué es la fluorescencia y la hiperfluorescencia y a qué niveles de fiabilidad está ahora, porque siempre sabemos que salen esas dudas, ¿no? A la hora de comprar un panel u otro, y yo creo que con esto nos podemos hacer, lo que queremos presentar es una idea, ¿no? De a qué niveles estamos ahora mismo y si merece la pena, pues para aquellos que tengan dudas, pues que vean, si ven el vídeo, pues sabrán a qué nivel estamos y si realmente merece la pena, ¿no? Bueno, esto sirve muy bien para explicar pues el camino que están tomando las tecnologías OLED, ¿no? Y exacto, que para los que pensaban que el OLED ya había tocado techo, de que era una tecnología un poco que ya había dado todo lo que tenía que dar, pues nos estamos dando cuenta que aún queda recorrido y que hay cositas que ya vienen de muy atrás, y es donde vamos a ver las sorpresas, ¿no? Hay cositas que pensamos que el OLED nos viene a la mente pues las primeras LG OLED que sacaron, pero ahora Óscar nos enseñará que esto viene de muy atrás y que hay muchas cositas, ¿no? Por eso tienes aquí puesto ya el enunciado, una breve historia. Exacto. Sí, de materiales OLED y de los inicios hasta ahora, ¿no? Exacto. Así que yo te dejo a ti, pasamos al siguiente punto y cuando usted guste. Exacto. Bueno, ¿qué es el OLED, no? El OLED al final, lo pongo aquí en inglés y lo pongo en castellano, es un diodo orgánico emisor de luz, ¿no? Entonces, aquí ya explico que Kodak inventó esta tecnología entre los años 80 y 87. Las pantallas OLED
están basadas en materiales emisores orgánicos y ofrecen mejor calidad de imagen, un diseño simple y un alto grado de flexibilidad y eficiencia. Sobre todo porque, bueno, lo que son los paneles OLED se pueden, no sé si lo habéis visto alguna vez en algunas ferias, pero hay OLEDs que son pantallas flexibles y eso, lo que es la competencia en el LCD, eso no lo pueden hacer, ¿no? Entonces quiere decir que se aplica en muchos campos. La tecnología OLED permite soluciones únicas que hasta ahora no estaban disponibles, como lo que decimos, pantallas plegables, enrollables y estirables, pantallas transparentes, micropantallas de alto brillo para VR y AR. Estas nuevas emocionantes pantallas entran en el mercado y se configuran para presentarlas ante todo el mundo, ¿no? Los primeros desafíos del OLED, ¿cuáles son? El potencial que tiene esta tecnología OLED se ve obstaculizado, entre comillas, por la calidad del sistema de los primeros emisores OLED de primera generación, ya que estaban basados en la emisión de la fluorescencia. Tenían una eficiencia limitada y ese era uno de los primeros inconvenientes, ¿no? Entonces, los emisores, por otro lado, los emisores fluorescentes de segunda generación ofrecían una mayor eficiencia, pero sufren un amplio espectro de emisiones y necesitaban depender de materiales pesados y sufrían baja pureza de color, dependiendo de metales raros y caros. El problema radicaba en que los materiales OLED tenían una corta vida y poca eficiencia. Es decir, a los inicios del OLED, los primeros problemas que se encuentran son prácticamente estos, ¿no? Que los emisores que tenían poca eficiencia y el rendimiento era muy bajo, ¿no? Entonces, claro, esto era un problema en aquella época, ¿no? Presentar una pantalla que tuviera un corto periodo de vida, pues realmente no llamaba mucho la atención, ¿no? Bueno, solo por aportar algo a la información que estás dando, y es cierto y curioso, ¿no? Porque es verdad que el OLED sí, se puede llegar a simplificar mucho lo que es el material, hasta tal punto que todos hemos visto los teléfonos estos flexibles que hay. Esto es impensable, la tecnología retroiluminada, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que hay un modelo de Samsung que es completamente flexible, y ya se iba comercializando hace tiempo. Incluso cuando ya estuve, no sé si fue hace 2 años ya, en el ISE, ya hay pantallas enrollables, hay de todo, ¿no? Porque es la facilidad que te da un panel orgánico, ¿no? Y todo lo que ha evolucionado. Y ya está. Quería dar esos ejemplos para que veáis las posibilidades que tiene OLED. Porque hablamos mucho de las posibilidades a nivel de contraste, pero no solo son las posibilidades a nivel de contraste, son posibilidades de flexibilidad, de espacio, incluso transparencia, ¿no? Porque hay paneles OLED que ya se han hecho transparentes, o sea, en cristales transparentes, porque al final es un diodo orgánico que eso es súper pequeño, que lo puedes meter en cualquier lado. Y eso con la retroiluminación per se no lo puedes hacer, porque al final necesitas un conjunto de capas y una luz física que retroilumine eso. Y eso con el OLED no es necesario porque es el propio píxel orgánico el que se ilumina y emite la luz. Y esa es la única aportación que puedo decir a todo lo que estás diciendo, Óscar. Así que continuamos para adelante. No, pero es un ejemplo muy bueno porque, por ejemplo, lo de los móviles, sí es verdad, estos móviles que son que se plegan, solo pueden hacerse con esa tecnología. No se pueden hacer con otra tecnología. Y ahí hay un ejemplo perfecto. Vale. Bueno, pues continuamos con los primeros inicios del OLED y su historia. Exacto. Bueno, en 1950 el equipo científico de André Bernasoda en Francia observó por primera vez la electrominiscencia en compuesto orgánico, que es aquí donde empiezan los inicios. En 1987 se crea el primer OLED por Chiu Tan y Steven Van Slyke, que uno tiene nacionalidad de Hong Kong y el otro es americano, y empiezan a trabajar en Kodak. En 1997, Pioneer comercializa la primera pantalla OLED en un estéreo de un automóvil. En 2003, Kodak lanza la cámara digital Ace LS633, la primera OLED que usa a todo color en la cámara digital.
Vale, perdona, Óscar, que te interrumpa aquí. Es que aquí esto, cuando preparamos esto, imagino que lo que se refiere es al visor de la cámara, ¿no? Exacto, esto es el visor de la cámara. Es igual que en el caso de Pioneer, lanza un estéreo automóvil con un visor que es OLED. En 2007 LG compra la patente a Kodak y comienza a desarrollar las primeras pantallas OLED. Y Samsung hace lo suyo para sacar pantallas para para móviles OLED. 2007 ya empiezan las primeras. La conocida tecnología AMOLED, que era la tecnología que empezó a incluir en sus primeras tablets. Luego lo vimos en los primeros Galaxy S tal. Sí, el S. Exacto. S1, S2, S3 que empezaron a salir ahí. Correcto. En 2010 saca LG su primer OLED, el 15L9500, y presenta para comercializar su primer televisión OLED de 55. En 2013. Sony saca al mercado el primer televisión OLED. O sea, en el 2007, antes que LG, Sony sacó un modelo que es el XLE1, que ahí está presentado, una pantalla de 11 pulgadas con unas 30.000 horas de duración y 3.000 euros aproximadamente al precio de mercado. Claro, 3.000 euros en aquella época era muchísimo dinero. Es una barbaridad, pero para que veamos que no... Vale, Óscar, voy a hacer un pequeño parón aquí, ¿vale? Porque ya que vas explicando cositas, yo te voy preguntando, ¿vale? Me llama la atención primero que Kodak vaya pifiada. Si llega a saber Kodak lo que iba a dar de sí, es la que vende la patente a LG. Claro. LG ahí se la jugó, compró una patente y está prácticamente viviendo de esa patente. Y Kodak, ¿dónde está Kodak ahora? Quién sabe, ¿no? Sí, bueno, haciendo negativos para Nolan. Exacto. Pero por otra parte, me llama la atención este dato que has dado, que es que me ha dejado loquísimo, ¿vale? Que fue que Sony sacó el primer TV OLED al mercado en 2007. Claro, en ese momento ya acababa de comprar, fue el mismo año, ¿no? Que compró LG la patente a Kodak. ¿Y cómo es posible que en el mismo año que estuviera comprando la patente LG a Kodak fue el año que sacó Sony su primer televisor OLED, aunque fuera un prototipo? Entonces, ¿qué fue? ¿Hubo ahí plagio? ¿Cogió la tecnología de Kodak? ¿Qué pasó ahí? Bueno, parece ser que dicen, yo por lo que he leído hay dos versiones, ¿no? Una que parece ser que habían trabajadores en Kodak, ¿eh? Que parece ser que, bueno, esto es como el tema aquel de Volkswagen, ¿no? Con el Super, aquel que llamaban el Super, ¿no? Algo parecido, ¿no? Porque en esa época, fíjate que Kodak ficha a 2 ingenieros y cuando empiezan a desarrollar el OLED, pues bueno, parece ser que hay gente que al final sale información de Kodak y parece ser que acaba en espías tecnológicos, sí. Exacto, ¿me entiendes? Entonces, claro, esto al final, otros dicen que habían desarrollado paralelamente las dos tecnologías en mucha casualidad. Demasiada, es que es el mismo año, o sea, es que es el mismo año. El mismo año LG compra la patente y Sony saca su primer televisor. Y Kodak, pues de alguna manera empieza como a disolverse. Yo creo que ahí hubo gente que fue saltando del barco, ¿no? Exacto. Eso dicen las malas lenguas. Lo que pasa que, bueno, tú ya sabes que estas cosas al final ni se pueden probar, ni se pueden justificar, pero bueno, cuando dan casualidad que Sony en el 2007 saca un televisor OLED y LG hace lo suyo con la compra de la patente, pues bueno, siempre pasan estas cosas. Sí, ¿no? Qué barbaridad. Vale, no, es que me parece curioso porque es que yo cuando he visto ese dato me ha roto, o sea, por completo, me ha dejado, digo, pero ¿cómo? Que Sony sacó en el 2007 su primer televisor OLED ya, y cuando ves que justo en 2007 fue cuando LG se hizo con la patente, digo, uy, qué casualidad y qué raro todo, ¿no? Imagínate que Sony llega a comprar la patente, hubiera sido... Hubiéramos tenido las teles a lo mejor de otra manera, porque claro, tú piensas que Sony de siempre, los japoneses han sido muy, muy cuadriculados en estas cosas, ¿no? Y a lo mejor, oye, quién sabe, hubiéramos tenido televisores vistos de otra manera o más caros. O más caros. Es que es lo que te iba a decir. Es que por suerte para el consumidor creo que estuvo bien que la comprara
LG, porque a lo mejor si lo hubiera comprado Sony, no veríamos un televisor OLED por menos de 3.000 euros, eso seguro. Exacto. Así que, bueno, pues continuamos con ¿qué es el material OLED? Exacto. El OLED es una abreviatura del Organic Light Emitting Diode, que es un diodo orgánico de emisor de luz. Esta tecnología de visualización utiliza compuestos orgánicos que emiten luz cuando pasa la corriente a través de ellos. Su principal competidor es la pantalla del cristal líquido, LCD, que es más económica, y sin embargo la tecnología OLED cuenta con un mayor contraste y ángulos de visión más amplios, lo que le hace ideal para electrónica de alta gama. Los paneles OLED son también más ligeros y más flexibles que la LCD. También son duraderos, con vida útil de alrededor de 22 años, usándolas durante 6 horas diarias. Estos datos hay que cogerlos con pinzas porque eran de aquella época y eran unas condiciones que ahora son totalmente distintas. Quiere decir, 6 horas diarias que puedan durar 22 años, también, a ver... Yo no me lo creo mucho, pero bueno, en fin, no sé. No, bueno, son cálculos que ellos hacían, pero quiere decir que esas 6 horas, seguro que ni la tele brillaba como brilla ahora, ni las teles tenían... No, pero es que yo recuerdo que los primeros OLED, primero es que se degradaban mucho más que ahora, y segundo, que aparte se calentaban más y dieron... Yo me acuerdo la primera vez que se dio las primeras cifras, cuando LG sacaron los OLEDs y se empezó a hablar que si los quemados, que si no sé qué. Primero se dieron unas cifras y 2 o 3 años después dieron unas cifras que duplicaban esas cifras. Yo no sé si recuerdo, primero dijeron que eran unas 15.000 horas... Luego dijeron 30.000, no sé qué. Bueno, en fin, yo sé que fueron variando mucho. Mira, te iba a hacer una preguntilla. Es que se me van ocurriendo cosas y tú, como eres el que te has documentado, al igual que te he dicho lo de Sony, al final nunca entendí por qué Samsung tardó tanto en sacar algo OLED, porque ellos estaban inmersos en la tecnología AMOLED, que básicamente es la tecnología OLED llevada a los móviles. Y es muy parecida. Nunca entendí por qué esa tecnología que la usó Samsung ya antes que nadie en sus móviles, por qué no se la llevó a televisores. ¿O qué diferencia hay? Porque ya me pierdo un poco. Exactamente, ¿sabes la diferencia entre la AMOLED y un OLED? ¿O hay alguna cosa que llame? Es que no sé. No, es algo distinto, pero no, o sea, la filosofía es la misma. Lo que yo tampoco, o sea, acabo de entender como Samsung, a no ser que he estado investigando por ahí, pero tampoco, no hay demasiada documentación que hable de ello, ¿no? Que diga, pues Samsung estuvo esta época estudiando otras posibilidades. O sea, ellos hicieron esto para móviles y a partir de ahí no entiendo por qué no evolucionaron hacia las televisores, porque si recuerdas, Samsung... Yo eso lo tengo grabado en la retina. Cuando empezaron a sacar los LCDs, sí que es verdad que los primeros LCDs que salieron de Samsung fueron aquellos que tenían una forma con aquellos colores chillones que empezaron a la gente a atraer mucho. Sí. Aquellos modelos. Y yo creo que cuando asomaron la patita por ahí, dejaron un poco de lado la otra tecnología. Porque aquello fue un éxito... Llámalo de marketing como quieras, pero... Sí, estoy de acuerdo. Antiguamente, hablo antiguamente, pero no hace tanto tiempo, pero recuerdo que la gente pues no se informaba tanto y al final el televisor que más brillaba, yo recuerdo ir a un centro comercial y veías un Samsung y destacaba por encima de todos. De todos. Y veías un campo de fútbol y era fluorescente el césped, ¿no? Y era muy llamativo, entonces era demasiado. Y había gente que le gustaba y compraba. Yo quiero una, porque mira cómo se ve y súper irreal, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿no? Porque al final ellos se obcecaron luego en su tecnología LCD y de ahí no salieron durante años. Y bueno, es curioso. Vale, bueno, pues pasamos al siguiente apartado. Materiales OLED y sus inicios. Exacto. Bueno, aquí las primeras investigaciones, aunque parezca mentira, empiezan en el año 1960 a 1980. En los años 70, entre 60 y 70, se investigan los materiales orgánicos electroluminescentes en forma de cristales orgánicos pequeños, como por ejemplo el antraceno. En 1967, Kodak y los creadores Tang y Pang Slide... Perdón, Oscar, 1987, ¿no? Sí, es que creo que has dicho 67 o se te ha escapado. 1987, Kodak y los dos investigadores que contrata
es cuando crean el primer OLED funcional de doble capa. Los materiales emisores que se utilizan es el hidroxiquinolinato de aluminio y el material transportador de huecos era diamina aromática. Todos estos componentes nos suena a chino, pero simplemente son datos para que sepamos que había materiales OLED que eran totalmente distintos a los actuales, pero son los primeros inicios que empiezan a utilizar, ¿no? Estos fueron los primeros materiales moleculares pequeños que marcaron el inicio del OLED práctico. Fíjate que el primer emisor de doble capa OLED las primeras televisores OLED ya eran televisores de doble capa, o sea, tenían dos capas, ¿no? Entonces, como dato es curioso, ¿no? En 1990, desarrollo con moléculas pequeñas, se usaron moléculas orgánicas pequeñas depositadas por evaporación al vacío. Ejemplos derivados de la AlQ3, porifinas, fitalocianinas. Limitaciones que tenían eran la fabricación, que era muy costosa, y dificultad para grandes superficies. Es decir, los televisores estaban limitados, ¿no? Sí, no, estoy viendo aquí una cantidad de información increíble. A mí lo de las dos capas ya no me sorprende, porque yo creo que el talón de Aquiles de la tecnología OLED siempre ha sido un poco el desgaste, bueno, lo que es la degradación y Exacto. Lo que es la potencia lumínica. Y siempre ha habido, todas las compañías que han trabajado con el OLED siempre han buscado la manera de reforzar, ya sea con capas, actualmente con disipadores. Siempre, bueno, fíjate, Samsung ya va por 5 capas. Al final ellos tienen que ir reforzando, porque si fuera una capa sola, yo creo que no sería viable a largo plazo. Exacto, así que, exacto. Bueno, no me sorprende que ya empezaran con las dos capas pronto, ¿no? Bueno, pues continuamos, que veo que tienes más información aquí. Después ahí se crean los polímeros emisores de luz, en 1990 al 2000, que es la fluorescencia. Introducción de los polímeros conjugados aplicados por técnicas como el ink printing, que eso lo estamos viendo en algunos paneles que están creando TCL, que de hecho ya está trabajando en ello. Quiere decir que es una tecnología que no es de hace 2 días, ¿no? Que veamos, fíjate, ya en el 90 y 2000 ya se estaba utilizando este sistema, ¿no? PPV, el polifileno de vinilo, primer polímero emisor, y el polifluoreno usado en emisores azules. Después se creó el MHPPV, que es un polímero emisor naranja y rojo, que tenía de ventaja bajo coste, fácil procesado en grandes áreas, y desventaja menor estabilidad que en moléculas pequeñas, ¿no? Aquí se ve cómo van investigando distintos materiales, van viendo las ventajas, los inconvenientes. Y después, para el año 2000, el fósforo y complejos metálicos. Se introducen materiales emisores fosforescentes con metales pesados. Vale. Bueno, aquí vemos que aquí ya nos empezamos a acercar un poco más a lo que conocemos antes de la entrada del famoso Evo, ¿no? Que yo imagino que sea lo siguiente, que ha sido el proceso de ir eliminando esos materiales pesados que teníamos en el OLED. Y bueno, la verdad que muy interesante todo esto que cuentas, y poco más puedo aportar. Yo te escucho y alucino, ¿no? Porque es que eso es increíble. Así que continuamos. Exacto. Ejemplos de los materiales que son, digamos, basados en el FOLED, ¿no? Complejos de iridio, que del iridio se saca el verde, y complejos del platino, que se saca el rojo, ¿vale? Del iridio se puede sacar también el rojo, ya lo veremos más adelante, pero que sepamos que tanto de platino y iridio se utilizan para distintos colores, ¿vale? Ventaja, aprovechan el 100% de los excitones fluorescentes, solo el 25%, ¿vale? Es decir, después el problema del azul fluorescente resulta que es inestable. O sea, el problema lo tenemos. El iridio y en el caso del verde y el rojo son foliage 100% efectivos, tanto de luz como estabilidad. Cuando llegamos al azul, resulta que es inestable. No encontramos un material que sea estable, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entonces lo único que se puede utilizar es material fluorescente, que solo del 100% aprovecha el 25%, que es aquí donde tenemos el problema, ¿vale? Es decir, tenemos un azul muy poco potente.
y con poca larga vida. En cambio, en el rojo y el verde lo tenemos claro. Tenemos dos materiales que veremos más adelante, ya explicaré cómo se utiliza todo esto de los materiales, por qué unos materiales van a un color y por qué unos materiales van a otro. Pero que sepamos que ya el verde y el rojo ya lo tenemos en dos materiales. Sí, bueno, antes de que continúes, esto lo hemos hablado muchas veces en el canal y ha salido mucho este tema, que por fin la G5, ¿no? Parece que con su tándem ha medio solucionado esto, que ahora ya entraremos en esto, ¿no? Pero bueno, siempre el problema siempre fue... Por eso se hablaba tanto del famoso FOLED. El FOLED como tal ya estaba. Lo que pasa cuando decíamos el FOLED era porque se estaba buscando en el azul. Porque, en el azul. Claro, porque tú tenías, si no recuerdo más, es el fluorescentes, es el azul, ¿no? Y los otros eran fosforescentes, ¿no? Pero bueno, lo tenemos ahí, ¿no? Que el azul solo daba un 25% porque era de otro material, porque no podíamos usar el mismo. Materiales FOLED, rojo y verde. 100%. Exacto. Son 100% eficientes y 100% de luz, ¿vale? No hay ningún problema. Vale. Entonces, exactamente, el azul usa fluorescente. Vale. El azul usa, porque no hay material, o sea, no existe, no han localizado. Es decir, el rojo, para que lo entendamos, el rojo y el verde, tú empiezas a buscar materiales y según la onda, que esto ya lo explicaré más adelante, puedes hacer que sea un color, según el material, la onda que puedas manejar de ese material, haces un color o haces otro. Hay dos materiales, uno es el iridio y otro es el platino, ¿vale? En esa época se consigue el FOLED verde y el FOLED rojo, con todas las propiedades. Llegamos al azul y no encontramos material azul. Cuando encontramos material azul, se vuelve inestable. Como es inestable y no funciona. En el momento que tú pones ese material, es decir, ¿qué quiere decir que no funciona? El material azul, cuando lo activas a través de corriente, ese material tiene que iluminarse y dar una vida. ¿Qué pasa? Que cuando tú activas por corriente ese material, todas las moléculas se vuelven inestables y no actúan, ¿vale? Ese es el problema. En FOLED, hasta ahora, no tenemos un material que haga lo mismo que el rojo y el verde, ¿vale? Es decir, tú el rojo, ese material, el iridio, le das un golpe de electricidad y se activa. Es 100% eficiente y te da esa luz que necesitas. En el FOLED azul no pasa eso, porque es un componente orgánico y las moléculas se rompen. Hay una serie de componentes que no hacen que ese material funcione. Vale, perfecto. Inestable. Lo he entendido perfectamente. El fosforescente es el rojo y el verde. Y el azul es el que tuvieron que recurrir al fluorescente, que solo daba ese 25%, porque cuando aplicaban el otro se les moría. Así, resumiéndolo mucho, ¿vale? Y ahora parece que es lo que estamos consiguiendo por fin. Por eso hablamos de FOLED en los nuevos televisores, pero es que el FOLED ya existía, lo que no existía era en el azul. Resumiéndolo muchísimo. Vale. A ver, que más o menos el concepto siempre lo he tenido. Lo que pasa es que es un follón de nombres. Bueno, pues nada, te queda lo del TAF. Exacto. El TAF, que es fluorescencia térmica activada con retraso activado, ¿vale? Estos son material orgánico que aprovecha el 100% de los excitores y metales pesados, ¿vale? Ahora explicaré un poquito esto. Derivados de la acridina, triacina, y se usan en azules de última generación en combinación con los emisores fluorescentes. Vale, ¿qué pasa? El TAF es un material que nos da justamente lo que le falta al fluorescente. El fluorescente te da el 25% y con el TAF acabas dando ese 75%. Pero no solo das ese 75%, sino lo que haces, te vas más allá. Es decir, la suma de estos dos materiales, tanto el TAF como el fluorescente, que esto al final lo que hacen es la unión de las moléculas, te da un componente que no es el 100%, sino es el 125%. Porque además lo que estás creando es estabilidad entre las moléculas, es decir, tú activas ese componente, el TAF con el fluorescente, los dos unidos, y te está dando una estabilidad única, te está dando una eficiencia del 125% y te está dando una vida útil muy larga. Podríamos decir que va más allá de los parámetros
del FOLED. Además, una cosa muy importante, no tiene elementos pesados. ¿Qué quiere decir esto? Al no tener elementos pesados, si recuerdas, en Europa salió una normativa que iban a prohibir los paneles que tenían cadmio. Bueno, de hecho, cuando LG dio el salto a, creo que fue a partir de la C3 o C2, o no me acuerdo cuál fue, cuando ya dieron, bueno, sí, a partir de la C2, que fue lo que llamaron ellos paneles Evo, que pasaron lo de al deuterio. No sé si te suena todo esto. Bueno, claro que te sonará, si te has empapado en esto, que digo yo. Pero que yo me acuerdo que fue ahí uno de los primeros cambios, ¿no? Que cuando dijeron, bueno, vamos a hacerlos con el deuterio y todo el rollo para eliminar los materiales pesados, y de esa manera también alargaban un poco más la vida del panel. Del panel, efectivamente, ¿vale? Entonces, este descubrimiento del TAF y la fluorescencia, que por cierto lo veremos más adelante, que ha sido Q-Lux, al final lo que hace es no dar el 100%, no dar las condiciones del FOLED, sino además superarlas, ¿vale? Y encima sin elementos pesados. Cosa que veremos más adelante, que tanto el rojo y el verde, que son FOLED, sí que tienen elementos pesados, ¿vale? Vale. Entonces, cuando empiezas a pensar en todo esto, ya te estás viendo en el futuro por dónde van a ir los caminos, ¿no? Del OLED. Yo solo digo que si Samsung quiere, puede hacer la mejor tele. Y lo dejo ahí, porque es que ten en cuenta que Samsung se basa solo en el azul. Entonces, bueno, en fin. Y además, Samsung tiene contratos con Q-Lux, o sea que no será por otra cosa. Yo creo que Samsung tiene esa as guardada bajo la manga y que ya la usará cuando vea que pierde un poco de cuota de mercado. Pero bueno, en fin. Exacto. Esa es mi teoría. Exacto. Vale, pues continuamos con el punto 6. Materiales actuales en televisores OLED, ¿no? El OLED, cierto. Capa emisora. Tenemos el rojo, que es el emisor fosforescente, el verde, que es fosforescente. Veis que tenéis ahí que pongo dos entre paréntesis el material, porque al final al verde y al rojo se han llegado con el iridio, ¿vale? El platino se ha eliminado porque tenía metales demasiado pesados y se han puesto estos dos. O sea, el del iridio se puede según la onda, se puede sacar del mismo material fosforescente, se puede sacar los dos colores, rojo y verde. Y el azul, que es fluorescente, unido al TAF, que es más estable, ¿vale? Eso es lo que tenemos ahora mismo. Fluorescencia más TAF, es vale, el azul. Me estás dejando loco, porque fíjate que me estás cambiando el concepto que yo tenía. O sea, no es que el azul por fin sea fosforescente, es que han combinado el TAF con el fluorescente. Fluorescente, claro. Ahí está el truco. Entonces no es un FOLED al uso. No es un FOLED al uso, pero supera las propiedades del FOLED. Por eso decían que ya teníamos el FOLED. ¿Vale? Vaya tela. Increíble. O sea, que está muy bien porque al final cuando lo entiendes, pero claro, es que creo que no hay la suficiente información de esto y hay un poco de también la publicidad y todo lo que se... Bueno, en fin, continúa porque es fascinante. Sí, porque al final, a ver, esto no quiere decir que mañana a lo mejor encuentren un material misterioso y yo qué sé, pues Q-Lux o otras compañías que trabajan en los materiales un día digan, pues hemos encontrado un material que es capaz de reproducir, pero yo lo dudo porque llevan muchísimos años en ello, ¿no? Bueno, capas de transportes, inyección, transportadores de huecos, esto es como información, transportadores de electrones derivados del oxaciol, sustrato, vidrio, estas son las capas, que tiene todos los materiales OLED. El encapsulado, barrera contra oxígeno, humedad, multicapa, orgánico y inorgánico, ¿vale? Bueno, imagino que todo lo que es el tratamiento que requiere un panel. Exacto, vale. Exacto. Vale. Eso es como información para que lo tengamos ahí y sepamos. Pero bueno, el concepto de lo que es el FOLED y lo que tenemos actualmente, que lo tengamos claro, ¿no? Hay dos que son FOLED y uno que es fluorescencia más TAF. Pues fíjate que ya me lo has aclarado porque yo siempre he pensado que cuando se dijo que lo que se estaba intentando conseguir, pero es que en realidad no se ha conseguido. Lo que se ha hecho es combinar otro tipo de materiales para superar a la fluorescencia. Exacto. Es que cuando te pones además, hay un detalle técnico y que en eso quiero ser pesado, ¿no? No solamente se ha conseguido la fosforescencia, sino que además se ha superado lo que es el elemento del FOLED.
Porque fíjate que las propiedades que tienen la fluorescencia con el TAF no tiene elementos pesados. Y ya verás más adelante, cuando hablo de los elementos pesados, porque todas estas preguntas, digo, ¿y qué son elementos pesados? Más adelante lo describo. Y veréis que son, dentro de la eficiencia del FOLED, un elemento pesado es un elemento tóxico que también lo que hace es entorpecer, aparte de contaminar. Sí. Con lo cual, el verde y el rojo sabes a dónde van a ir, ¿no? Te lo puedes imaginar. A ver, bueno, es que esto en el mundo de la electrónica lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Porque si a los que os gusta, si os gusta la informática retro, las consolas retro, porque son tan irrompibles antiguamente todo el tema de electrónica, porque llevaban aleaciones de plomo y en las soldaduras y demás, y claro, todo esto por normativa se ha tenido que ir quitando. Pero porque es indestructible una Sega Mega Drive del año 88, porque eso está hecho, vamos, con materiales pesados y todo lo que tú quieras, ahí no hay ecología por ningún lado, y al final pues tienen que convivir la tecnología y la ecología, y entonces hay que sacrificar cosas. ¿Y cómo lo sacrificas? Pues de esta manera, pues que algo no sea tan duro, pero por eso tienen que buscar estas fórmulas. Pero bueno, es muy, muy interesante, ¿sabes? Bueno, pues continuamos con fluorescencia en OLED. En el OLED, exacto. La fluorescencia en OLED es cuando uno de los electrones y huecos se recombinan generando excitones, ¿vale? Esto que la gente es un poco nerviosa, que a lo mejor aquí hay mucha información, pero yo lo explicaré con ejemplos para que lo entendamos todos. De estos excitones, 25 son singletes, permiten fluorescencia, y el 75 son tripletes, que normalmente se desaprovechan, es decir, desaparecen. Ese 75%, cuando tú coges, a ver, para explicarlo, coges un material fluorescente, le das un golpe de electricidad y solamente de la fluorescencia de ese material estás aprovechando el 25%. El otro 75% se pierde. Es así, ¿vale? Cuando utilizas ese material, ¿vale? Solo los singletes emiten luz, por eso la eficiencia cuántica interna máxima es del 25% de un OLED fluorescente. Se utiliza sobre todo en emisores azules porque son más estables que los azules fosforescentes, que hemos dicho que son inestables y que no hay manera de que funcionen, ¿vale? Vale. Explicación de tecnicismo. Singlete. Los espines del electrón excitado y su pareja están emparejados y el estado normal más fácil de alcanzar. Transición de regreso al estado fundamental está permitida cuánticamente. Triplete. Los espines del electrón excitado y su pareja quedan paralelos, es un estado de menor energía, pero prohibido cuánticamente para volver directamente al fundamental. La transición es lenta desde segundos hasta horas y esto da lugar a la fosforescencia. A ver, vamos a explicar esto. Sí, explícalo por favor, porque me he quedado un poco cuando estudiaba física y química en el colegio, que me he quedado así un poco... ¿ah? Bueno, yo voy a poner un ejemplo más o menos para que lo entendamos fácil. ¿Vosotros sabéis las pegatinas que se ponen en las habitaciones para los críos que se iluminan? Hombre, tanto. Yo lo tengo puesto en el techo de las de mis hijas, sí. Exacto. Bueno, la fluorescencia, es decir, para diferenciar, cuando activamos un material fluorescente, ¿vale? ¿Qué pasa? El material fluorescente se activa y solo se aprovecha el 25%. Tú cortas la emisión del material, es decir, dejas de activarlo con la corriente y las moléculas sufren una transformación en ese momento. ¿Cuál es la transformación? Que te da de brillo 25%, ¿vale? Tú cortas la luz, te da 25% y el otro 75% se echa a perder, se desaprovecha totalmente, ¿vale? En un material, imaginaros ahora, esa luz, eso serían los singletes. Ahora, triplete, ¿por qué es más interesante que sean tripletes? No sean singletes como el fluorescente. Si cogemos el material fosforescente, lo que hace, cuando tú le das electricidad a ese material fosforescente, actúan tres tripletes. Y los tripletes pasa lo siguiente. Cuando tú activas con la corriente el material fosforescente, se activa esa luz, que serían las pegatinas de la habitación. Uh-huh. Cuando tú cierras ¿tú cómo activas? La activas con la luz. En el caso del material fosforescente lo activas con la electricidad.
Si tú cierras la puerta, esa luz queda ahí, no se apaga. Pueden estar horas y horas y horas y horas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el material del FOLED fosforescente, tú cuando cortas la luz, al cortar la luz, al quitar esa luz, ¿vale? El material molecular no se rompe, o sea, no se desestabiliza, ¿vale? En el fluorescente solamente hay un singlete, hay dos, y hay uno que se desestabiliza. El que se desestabiliza es el del 75% que no se puede aprovechar. El que queda estabilizado, digamos, en el fluorescente sería ese 25%, ¿vale? Entonces, a ver si he entendido bien, Óscar. Uno tiene una cierta reminiscencia, ¿no? Por así decirlo. Exacto, sería... Vale. Exacto. Entonces, hay que tener claro, fluorescente, lo ideal sería, si no fuera fluorescente, sería, si fuera azul y fuera FOLED, sería un triplete, ¿vale? Como no es un triplete, porque el triplete aprovecha el 100%. El triplete no hay problema. O sea, tú pones el FOLED, el verde, tú lo activas, lo cortas y molecularmente no le pasa nada, no se desestabiliza. Vuelves a darle corriente y vuelve otra vez a su 100%. En la fluorescencia se le dice singlete a una parte, ¿vale? Y la otra parte, el otro canal, que sería un triplete, se desecha porque no se activa, ¿vale? Se desecha ese 75%. Solamente ese singlete es el que funciona y funciona solamente al 25%, ¿vale? Entonces, para compararlo y para que lo entendamos, es como si tuviéramos esa luz en una habitación, que tú la cortas en un momento dado, sería un FOLED, y al momento que la cortas no le pasa nada. Es decir, trabajamos con componentes orgánicos, ¿vale? No estamos hablando con componentes que son sólidos. Entonces, cuando son componentes orgánicos, las moléculas, al activarlas con un poquito de corriente, si no sufren si no se desestabilizan, no hay ningún problema. El problema del material, como en el caso del azul del FOLED, es que cuando tú le das corriente, si todo eso se desestabiliza y no reacciona bien, tienes un problema. Y de hecho en el azul pues es el problema que tenemos, ¿no? Actualmente, que no hay manera de encontrar el azul que sea estable, ¿vale? Entonces han tenido que recurrir a la fluorescencia, pero no es una fluorescencia 100%, o sea, no es como el FOLED, por eso es fluorescencia. Es una fluorescencia que te emite el 25%, que es válida, sin llegar al 100%, y el otro 75% se pierde, ¿vale? Hay materiales que le das corriente y ni te dan un 25%, ni dan 75%, ni 50%, no te dan nada, ¿vale? Entonces, lo único que hemos podido conseguir es un material que es fluorescente y que te da ese 25%. Por eso habla del singlete, porque un material completo sería triplete, no singlete. Entonces, en el caso de la fluorescencia del OLED, es un singlete que te permite un 25%. No podemos dar más. ¿Qué pasa? En combinación con el TAP, ese 75% que se desaprovecha, el TAP lo reutiliza y va más allá de ese 100% que logra sacar. Si no va más allá, que en combinación con el 25% de la fluorescente y el TAP que utilice más del 100%, llegamos a niveles del 125%, tenemos un material exquisito, porque reúne todas las condiciones. Muy bien. Pues nada, pues vamos, después de esta pedazo de charla, que por cierto te felicito, Óscar, ya te lo digo de antemano, antes de acabar el podcast, que increíble el trabajo y la currada que te has pegado aquí y te estás dando ahora explicándolo también, pero aquí hay una información recabada de la leche, ¿eh? O sea, ¿cuánto tiempo llevas preparando todo esto? Pues, casi un mes. Un mes de trabajo, o sea, chicos, darle like a este vídeo, ¿eh? Bueno, pues continuamos con la fosforescencia en el OLED. En el OLED, vale. Sí. Exacto. En un OLED, antes hablamos de la fluorescencia, ahora fosforescencia. En un OLED de la fosforescencia se añaden moléculas con metales pesados como el iridio o platino. Estos materiales permiten la interconversión del spin, es decir, estinoides tripletes que pueden desexcitarse emitiendo luz, por lo que aprovecha el 25% del singlete y el 75% del triplete. Por lo que aquí llegamos al 100% de la eficiencia teórica. Es decir, un fosforescente aprovecha
tanto el 25 del singlete como el 75, es decir, aprovecha el 100%. Ahí tenéis un dibujo donde veis el 25% del singlete. Cuando tú le das electricidad, se activa el 25%, que es lo que te va a dar de luz, y lo otro desaparece. Por eso la máxima eficiencia es el 25%. Entonces, el otro ejemplo, que es la fosforescencia, se aprovecha el 25% de singlete y el triplete, el 75%, hasta llegar al 100% de eficiencia. ¿Que lo encontramos dónde? En el rojo y en el verde. Esa es la actualidad ahora mismo. Antes me podría haber esperado a esto, que era mucho más sencillo viendo este esquema, lo de fluorescencia y fosforescencia. Más claro imposible, ¿no? Exacto. Vale. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más y si no, pues sí, continuamos con el siguiente apartado. Vale. Bueno, pues vamos con el siguiente apartado. ¿Por qué el azul fosforescente en OLED es un gran problema? Vale. Esto es lo que antes, me he anticipado y he hablado. El problema básico es que el azul en sus moléculas son inestables. Es decir, cuando le damos a ese material azul corriente, cuando le damos un poquito de corriente, se vuelven inestables. Y esto se debe a varios factores físicos y químicos. El azul tiene mayor energía que las verdes y la roja, y los excitones tripletes tienden a romper enlaces químicos en la molécula y además aceleran la degradación fotoquímica. Es decir, cuando cogemos un material azul y le damos corriente, pasa esto que he explicado aquí. Y cuando se intenta la desactivación quiere decir, en ese ejemplo que he puesto yo de la luz, cuando tú estás en la luz y ves un material que lo tienes en el techo y dices, ostras, esto le da un poquito de luz, que sería la corriente, con la luz lo activas y está ahí horas y horas encendido, ¿no? Hasta que se va apagando con las horas. Pues tú, cuando intentas frenar esa luz, es lo que pasa aquí. Ocurren procesos no deseados, y estos procesos reducen la eficiencia y dañan el material, ¿no? Sí, bueno, resumiéndolo mucho, que se vuelve inestable. Entonces, es inestable e impredecible, porque al final cuando algo es inestable es impredecible, y eso es un problema, y más cuando hablamos de imagen. Entonces, claro, evidentemente por eso no se ha podido usar el azul en condiciones óptimas hasta ahora, con la llegada del TAF y toda esta historia que has contado. Así que bueno, mejor no lo puedes haber explicado, Óscar. Así que si quieres pasamos al siguiente apartado, que es materiales OLED actuales válidos. El rojo, basados en iridio. El verde también es una parte, también se saca del iridio, ¿vale? Lo que pasa que el rojo también se ha podido sacar del platino. Lo que pasa es que se utiliza mejor el iridio porque el iridio es menos contaminante, El azul se saca, aquí esto es un material, del FLEPIC el difluoridinato picolatina iridium, ¿vale? Que también se saca de ahí. Y después hay complejos basados en iridio y platino, Después hay otros complejos como el osmio, el oro y el rutenio, ¿vale? Pero los que más se utilizan, por decirlo de alguna manera, que lo tengamos en la retina, en los materiales OLED, son el iridio y el platino. Me he retrotraído a una clase en el Instituto de Física y Química, cuando aquello de que el profesor está en el encerado, como se llamaba antiguamente, explicando sus historias. Ahora sería una pantalla digital, o no sé qué usarán a los niños para explicar estas cosas, o un portátil. Pero yo recuerdo y aquello que a veces incluso se te caía la cabeza, ¿no? Haciendo así, digo, madre mía, vaya tela, ¿no? Esto, bueno, está bien que lo digas porque es información Esto es información que está ahí, no hace falta aprendérsela de memoria, pero que sepamos que el material OLED, cuando cogemos el iridio y queremos crear el rojo, para que tengáis el rojo, se encuentra en un tramo de onda, es decir, creo recordar, del 405 al 410. O sea, una onda del 410 con el iridio del 405 al 410 creamos el color rojo. Ese es el color rojo. El verde se encuentra en otra onda, que no tiene nada que ver con el rojo. El verde, no recuerdo ahora, pero igual está en el 600 del 601. Es decir, cuando tú la onda la cambias, vas buscando dentro del material iridio, tendrías el verde en otro estado, ¿vale? En otra onda. Esto que lo tenemos claro. Es decir, ¿y cómo es posible que del material iridio saquemos dos colores? Se pueden sacar, porque están en distintas ondas, Al estar en distintas ondas,
sacamos cada uno de un color distinto. Y el azul, 3/4 de lo mismo. Pues pasamos a la actualidad del material OLED. Q-Lux, empresa japonesa fundada el 9 de marzo de 2015, se dedica al desarrollo y fabricación de materiales OLED de próxima generación. Q-Lux es una de las empresas, hay más empresas. De hecho, Samsung tiene patentes de otras empresas que también trabajan en materiales OLED. TAF, ¿qué es? Es un nuevo emisor de fluorescencia retardada activada térmicamente. ¿Qué le hemos dicho que le pasaba a la fluorescencia? Que daba el 25% y ya está. Aquí en este caso el TAF es todo lo contrario, es el complemento a la fluorescencia, porque lo que hace es esta retardada activada térmicamente, quiere decir que te va a dar una larga vida y que esa luz de la fluorescencia te la va a alargar y te va a dar más luz, ¿no? O sea, un tipo de molécula emisora de OLED, y su investigación comenzó en 2009. Ventajas: espectro ancho, tecnología económica, duradera y libre de metales pesados, y se ha ido mejorando hasta la versión 3.0 del TAF. Es decir, hemos tenido distintas versiones hasta la actual, que es la 3.0. ¿Vale? ¿Qué quiere decir libres de metales pesados? Muchos metales pesados, como el iridio, cadmio, plomo, iridio o platino, son tóxicos. Además, el iridio y el platino son escasos, y la estabilidad química de ellos, organometálicos, son menos estables frente al oxígeno, humedad y temperatura. Esto afecta a la vida útil del OLED, sobre todo en el color azul. Es decir, que los materiales OLED, tanto el rojo como el verde, al final se acabarán combinando una fluorescencia y un TAF. ¿Por qué? Porque los posibles inconvenientes a lo largo de su larga vida, que sus peores enemigos son el oxígeno, la humedad y la temperatura, con la combinación de fluorescencia y TAF se acabarán eliminando. Es decir, que tendremos paneles para años. Y entonces es cuando entramos en el siguiente apartado, que sería ya la hiperfluorescencia, ¿no? Claro, es que me lo estás... Fíjate que lo estás explicando muy bien, porque claro, si decimos, hemos cogido el TAF para mejorar el azul, pero ¿qué pasa si ese TAF se lo ponemos ya a algo que ya de por sí daba más potencia que el azul? Pues ocurre lo que vemos aquí, ¿no? Lo que has puesto. Exacto. Q-Lux es el último sistema de material emisor OLED hiperfluorescencia que ofrece alta eficiencia, combina emisores de fluorescencia de primera generación y con emisores TAF de tercera generación. Esta tecnología ofrece alta eficiencia, larga vida útil, alta pureza de color y un modelo rentable sin depender de metales raros. Entonces aquí tenéis un gráfico de lo que es la base del fluorescente, el TAF, y al final la combinación de los dos sería el anillo rojo, que sube, que sería la hiperfluorescencia. Que sería al final la combinación de los dos, consiguen un espectro ancho y de alta intensidad. Es decir, al final, digamos que en el verde tendríamos el FOLED y el rojo es lo que conseguimos con la combinación de estos dos materiales, a nivel molecular, el TAF y la fluorescencia. Entonces, claro, libre de metales, mucho más duraderos, a priori, en principio, sin posibles problemas frente al oxígeno y al calor. Quiero decir, es la combinación o la fórmula perfecta. Es que me estás pintando el paraíso, ¿sabes lo que quiero decir? El mundo del OLED. Es como eso, ¿sabes? Tan buscado, ¿no? Es que yo creo que si todo esto se acaba cumpliendo, me llama la atención de que, fíjate lo que voy a decir, que te parece una chorrada, pero que se siga tanto detrás del tema del micro LED, porque al final, si tú acabas consiguiendo que el OLED sea realmente casi indestructible, que no se caliente, que no se degrade, que dé mucho más color, que dé mucha más, todo más vida útil, te lo dé todo más, y encima acabas con el problema más grande del OLED, ¿no? Que es la degradación y todas estas historias, y tú al final consigues ese objetivo. Al final es que ¿para qué quieres el micro LED y el mini RGB y todas estas historias? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que uno de los problemas, entre comillas, no es que sea uno de los problemas, pero uno de los problemas que se enfrenta al micro LED, y eso lo sabes tú bien, es el tema del calor cuando hacen
las luces, tiene que haber una cierta separación. Es decir, los diodos tienen que estar a una mínima distancia y tienen que hacer además que esos diodos cada vez sean más pequeños. Entonces tienen dos factores. Lo que hablamos el otro día con lo que ha hecho Samsung, ¿no? Con su tecnología, que está en la frontera del micro LED. Empieza a entrar en la frontera. Pero es que contra más penetren, tienen que respetar esa distancia creo que la unidad eran mecámetros o no me acuerdo ahora, que son 100. Si la quieren bajar, tienen que tener una separación entre uno y otro, es decir, porque si no se fundirían. Tiene que haber un espacio. Claro, Óscar, pero a lo que voy yo, al final está claro que, bueno, que siempre estará el tema del mini LED por un lado, micro LED y el OLED, ¿no? Pero si te das cuenta, al final el micro LED, por lógica, y siempre va a ser más complejo. Siempre va a ser más complejo y más costoso. Porque al final es algo que tienen que ir, vamos, milimétricamente y tiene que estar controlado y tal. Entonces, claro, si tú coges una tecnología que ya existe como el OLED, que es un panel orgánico, y le cambias la composición química y solucionas el problema principal, que es la degradación, le subes el rendimiento, pero no tienes que romperte la cabeza con historias de estas como se tienen que romper con el micro LED. ¿Para qué seguir por ese camino? Si es el complicado. Claro. Es que no sé. Bueno. Sí. Bueno, son dos tecnologías que al final, pues bueno, cada uno quiere presentar su batalla. Pero bueno, es que hasta hace poco todos pensaban que el OLED estaba muerto. Es que yo, a medida que has ido explicando todo esto, que a ver, que es una cosa que tú y yo esto ya lo hemos hablado hace tiempo y se ha salido muchas veces en el canal este debate, pero a medida que evoluciona y ves todo lo que está por venir dentro de la tecnología OLED en general, ya sea OLED, llámalo como quieras, o incluso el White OLED de LG o el QD OLED de Samsung, me da igual. Al final la base orgánica es la misma. Por eso he dicho antes que Samsung cuando lo implemente va a ser la leche, porque claro, trabajan con el azul y lo tienen más fácil que nadie. Solo tienen que cambiar esas 5 capas por esta tecnología y ya está. Entonces, claro, a la que empiezas a investigar un poquito te das cuenta y dices, bueno, si es que esto aún le queda recorrido, si es que en los próximos años vamos a ver monitores OLED cada vez mejores, más duraderos, más resistentes. Es que de eso se trata. Sí, de eso se trata. Es que al final dice, no, es que mi televisor no dura más de 20 años. Es que ¿para qué quieres un televisor que dure más de 20 años? ¿No? Pues, si conseguimos ese objetivo de que un OLED no se queme en 10 años usándolo 24 horas al día al máximo, ya está. Exacto. Ya está. Exacto. A ver, una cosa que quiero decir bien clara también, porque ahora yo lo estoy pintando muy bien como toda la información que estoy grabando, pero claro, esto es como un coche. Bueno, tienes un motor de un coche y tú vas con el coche todos los días a 120, no es lo mismo, por muy bueno que sea el coche, no es lo mismo, no tiene el mismo desgaste que llevar un coche a 200 todos los días. O sea, quiero decir, el coche puede ser bueno y puede durar lo que dura, pero el coche que va a 120 te va a durar más años que el coche que va a 200. Quiere decir que esto al final, todos los paneles tienen un desgaste. Y sobre todo, pero tanto en LED como en OLED, porque en LED lo mismo, o sea, incluso los televisores de antaño. O sea, lo que pasa es que yo me acuerdo, cuando iba al pueblo de mis suegros, tenían televisores Philips de los años 70, pero aquellos tenían un altavoz que sonaba que era la hostia. Y Fiestéreo, pero aquel televisor que tenía 30 o 35 años, fíjate que te hablo de años, dices, ostras, aquel televisor ya había perdido o sea, funcionaban, pero el color ya no era el mismo. Habían sufrido desgaste. Claro. Te quiero decir con esto. Es que se habla mucho, perdona que interrumpa con esto, se habla mucho siempre del tema del desgaste y los quemados en el OLED, pero yo por mi trabajo, yo sé que en el sector informático, ¿vale? En monitores y sitios de oficina donde se usaban pantallas CRT, donde se usaba una hoja de cálculo que siempre tenían la misma y tal, al final en una pantalla CRT
de toda la vida de tubo podía llegar a quemarse y marcarse la forma de esa hoja de cálculo perfecta. Entonces, quiero decir, el tema del degradado, de los quemados, de todas estas cosas siempre han existido. Entonces, que algunas tecnologías sean más propensas que otras, está claro que el OLED es más propenso porque es orgánico, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero que ahora el OLED puede ser más resistente que incluso un televisor de hace 20 años, pues yo creo que sí, que si se cuida, si se hace con cierta lógica, ahora si coges un fondo de pantalla, lo pones al máximo de brillo y lo dejas 24 horas al día durante 3 años, pues lo quemarás. Al final lo quemarás. Claro, pero... Quiero decir con estos ejemplos que al final el mal uso, por muy buena tecnología que sea, por muy buena, al final pues te lleva a eso, ¿no? O como el ejemplo de los altavoces, creo que eran Sony, ¿no? Lo que hizo R-Things, que al final lo reventó en una prueba. Los puso, ¿no? Pues al final, si buscas los límites de un televisor, por muy bueno que sea, por mucha tecnología buena que sea, al final lo puedes estropear, ¿no? Quiero decir que toda esta tecnología es muy buena, pero que siempre hay que tener, pues ciertos cuidados, los cuidados normales del día a día y sin llevar las cosas a los extremos. Pero yo siempre digo una cosa, Óscar, y se lo digo a todo el mundo que nos pregunta. Al final, ¿cuánto crees tú que vas a tener el televisor en tu casa de vida útil? Es que nos obsesionamos con que es que no me va a durar, lo quiero para años, pero es que a lo mejor te dura... Imaginemos que dura 10. Y ya está. O sea, hoy en día, ¿quién tiene un televisor más de 10 años? O sea, para mí la importancia es que tú... el objetivo es poderlo usar, un televisor sin preocuparte. Y hacerlo en uso normal. Y usarlo como quieras, en TDT, en videojuegos, y que no estés pensando, se me va a quemar. Vale. La pregunta es, si yo lo uso como me dé la gana, ¿cuánto tarda en quemarse? Y si el resultado son más de 10 años, objetivo cumplido. Es que hoy en día, ¿quién tiene cualquier aparato tecnológico más de 10 años? La gente se preocupa mucho por eso. No, es que yo quiero que me dure. No te vas a... Tú no vas a tener 12 años un televisor en casa, ni 15. A lo mejor sí, porque a lo mejor pasa a la habitación como segundo televisor. Ojo, y si lo usas poco, podrá estar en la habitación, porque yo tengo televisores que tu C9 la tienes en tu dormitorio. Entonces, es que al final... Por eso yo creo que se le da demasiada importancia cada vez más a los quemados y toda esta historia del OLED, cuando cada vez es más y más y más y más difícil. Entonces, bueno, es lo que yo... Bueno. Pues nada, continuamos con la evolución de los emisores OLED desde 1987 hasta 2025. Exacto. Bueno, aquí un poco es un gráfico con la evolución, ¿vale? Pues de los colores, el verde, con los componentes que se hicieron, el rojo, el azul, cuando se descubre el azul, después el amarillo dopado. Bueno, son pruebas que han ido haciendo, ¿no? Y al final, bueno, el 2002, ahí entre el 1998 y el 2002, al final se hace el fluorescente, que no sale muy bien, y se tienen rojo y verde FOLED y el azul, que es la fluorescencia, y al final hasta el 2010, fijaros que estoy hablando del 2010, cuando empiezan a investigar el TAF. Con el TAF se intenta fluorescencia retardada. Llegamos al 2014 y los primeros intentos del azul, porque se prueba el TAF también en rojo y verde, con resultados, evidentemente. Entonces llegamos justamente al 2021, y entonces se hacen la mezcla y la prueba. O sea, fijaros que el TAF no es un material de hace unos días. Decimos que el TAF ya empiezan a investigar y a trabajar con el TAF desde 2010. Por eso, muchas veces cuando se hacen esos comentarios de que, como se hicieron en ciertos foros, no, es que la tele, es que la G5 ya empieza, ya esto se va a quemar y ya ya empiezan las señales, que no, nadie ha reportado fotografías. Un material que se pone nuevo, que está investigado por gente profesional, que sabe de química y lo que no está escrito, y que llevan investigando desde 2010 hasta ahora, que lleva eso en prueba unos cuantos años, por favor. O sea, esto cuando se lanza al mercado, después de más de 10 años, ya se sabe lo que se está poniendo en el mercado. Entonces tendrá otros problemas, pero justamente los quemados y justamente lo que necesitamos del OLED, con esto, para mí, ya se soluciona. Sí, estoy de acuerdo. Si al final, y bueno, y quiero hacer una puntualización a lo que he dicho antes, porque estaba recapacitando, alguno me habrá escuchado y habrá dicho, pues sí, yo quiero que mi televisor dure
12 años. Pues claro que nos va a durar. Me quiero decir que a lo mejor sí que después de 10 años de uso, si le has dado mucha caña, a lo mejor pues puede llegar a tener alguna retención o que a lo mejor ya no brille tanto. Pero el televisor va a ir funcionando perfectamente, que es el ejemplo que tú has dado de esa televisión del pueblo, ¿no? El tema es que si tú... hemos pasado de que un televisor OLED esté al 100% de sus facultades 5 años y pues podemos ampliar ese 100% de sus facultades, incluso mejorándolas 10 o 12, para mí ya es un logro y ya empieza a preocuparme menos que si se deteriora un poco, porque a lo mejor yo de aquí a 10 años o 12 años ya estoy pensando en cambiarme el televisor. Quiero decir, la importancia esa de que no es que me tiene que durar, ¿cuánto quieres que te dure? ¿25 años? ¿Vas a tener 25 años esa tele en casa? No sé, es que... Yo, o sea, diría hasta 15 años. Lo que pasa es sí, que bueno, cuando, 15 años objetivamente sería una buena cifra. Sí, sería una buena pero cifra. Hay que pensar, dentro de esos 15 años, la televisor, un motor de un coche, cualquier cosa, tiene un cierto desgaste. No estoy hablando de quemados, estoy hablando de que los colores, evidentemente, a lo mejor los nits ya no serán los 2800 que da la Panasonic de salida. Yo iba por ahí iba yo. Exacto. Quiero decir, no es que el televisor al cabo de 12 años desaparezca y se rompa, no. Al cabo de 12 o de 15, tú, si haces una comparativa de nits, si haces una comparativa de color, ni el rojo brillará igual. Pero eso no solamente pasará en una OLED, pasará en una QD-OLED, una televisor, en una LCD lo mismo. Si vosotros compráis una mini LED ahora de TCL, por ejemplo, y pasan 15 años y le hacéis una calibración, o sea, le hacéis una prueba para medir a ver lo que brilla, el brillo habrá bajado seguro, claro, pero por desgaste. No, pero esto es como cuando te compras un coche. Tu coche con 10 años no rendirá igual que cuando tenía uno. Pero es que por muy bueno que sea el coche y por muy bien que lo tengas mantenido, porque tiene un desgaste. Exacto. Es que no hay Entonces, más. Eso hay que decirlo y explicarlo para que la gente tenga claro, ¿no? Que al final dicen, no, pero yo hago hincapié en esto. Oscar, yo hago mucho hincapié en esto porque parece que hay cierta obsesión con el tema del OLED, que si es que se desgasta, que si es que se quema, si es que y no digo que no pueda ocurrir, pero que cada vez es más y más y más difícil y la evolución va a que cada vez no imposible, pero casi. Pero bueno, imposible nunca será, porque si lo tienes 15 años, pues a lo mejor aquí de 15 años pues sí que tendrá alguna retención. Pero o dará menos color o menos brillo, pero es que bueno, es que 15, ya lo habrás amortizado, ¿sabes? Más que en 15 años. Que no sé. Vale, bueno, pues continuamos con el siguiente. Bueno, ya vamos al resumen, ¿no? Ya resumen y... No, material solar hasta el 2025. Bueno, aquí esto es pues una especie de resumen de cuándo empezaron los fluorescentes, cuándo se descubre el FOLED, los dos materiales, ¿no? Donde se utilizan, y al final del 2012 hasta hoy, que es lo que se ha presentado con el TAF y fluorescencia, ¿no? He puesto un poco los principales materiales que se utilizan, las ventajas de cada material, incluido la del TAF y la hiperfluorescencia, y los colores logrados, ¿no? Esto es un poquito el cuadro en resumen para que lo tengamos y tengamos una visualización, ¿no? De cada componente y de cada material, ¿no? Fijaros que al final, por ejemplo, en el caso del FOLED, pues se logra el verde y el rojo, y el azul imposible, es inestable, Entonces, bueno, los complejos metálicos y las ventajas y las desventajas, y del TAF, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Para que tengamos así de primera entrada muy bien resumido en un breve espacio, y tengamos claro cada material, lo que es, y las ventajas y desventajas. Perfecto, Oscar. Mira, si esto ya, mi intención, toda esta información es volcarla. Cuando tengas, ya te comenté cuál era mi idea. Tenemos ahí una página web que no le doy mucho uso, que la tengo ahí a medio construir, y bueno, quizás es dejar un apartado como un directorio para todas estas historias que te montas, que los haces, que te lo curras tanto, que haya un sitio donde la gente puede ir a consultarlo. Y bueno, en el futuro me gustaría que esto fuera así. Igualmente que bueno, yo creo que ha quedado muy claro, y creo que ya ni más, ¿no? Esto era lo último, no, vale, con esto hemos acabado. Esto era lo último, hemos acabado. Vale. Y bueno, esto es un poco, también es una proyección, ¿no? Porque ahora hemos dicho que la hiperfluorescencia la tenemos en el azul, y fíjate que nos queda el rojo y el verde. Entonces, sobre todo por temas de regulación en Europa, seguramente que el verde y el rojo acabarán en hiperfluorescencia. Yo lo tengo clarísimo, porque además le quitas metales pesados, quitas
y al final vas a tener, o sea, van a tener que poner, que Samsung ya lo hace, Samsung con el panel de Quantum Dot tiene un procesador, o sea, tiene varios chips que son capaces de controlar la intensidad de cada color, ¿vale? Y eso LG tendrá que ponerlo seguramente de alguna manera, regularlo, porque ahora tendrá, o sea, tú imagínate, ¿no? Los paneles, el verde hiperfluorescencia, rojo hiperfluorescencia, azul y con eso podrá jugar. Es decir, ahora le puedo, pues como juega Samsung con los 5 paneles, pues ¿por qué no voy a poner 2 paneles más? ¿Y por qué no voy a quitar y voy a ponerte allí, ¿no? Sabiendo con todas estas ventajas que tiene este material. Sí, a ver, como has comentado, Q-Lux, que es una de las que hay más empresas, pero Q-Lux trabaja tanto para LG como para Samsung. Entonces, Samsung sabemos que trabaja con 5 capas de azul, que actualmente no ha implementado esta tecnología en sus 5 capas. Lo que ha hecho ha pasado de 3 a 5 para reforzar con lo que ya tenía. En el momento, por eso digo que la que más fácil lo tiene es Samsung, porque si está trabajando con una empresa que está dando eso a LG en sus 2 capas, ¿no? De las 4, 2 son azules en LG, que se las está dando Q-Lux, ¿no? Entonces, en el momento que Samsung diga, bueno, pues, ¿qué pasa si a mis 5 capas le meto el TAF este? Claro. Bueno, pues ya está, pues vas a tener un televisor de OLED que no se queme y que dé 5000 nits. O sea, así de fácil. Sí. Es que no. Es que a lo mejor, es que Samsung puede coger hasta quitarle las 5 y poner solamente 2, como las tiene OLED, como las tiene en la tecnología de LG. Pero y con las 2 ya. Pero ya que lo hace, que lo haga bien, que coja las 5 y se las meta a las 5, hombre, ya, claro, que no falte de nada. Pero es que yo creo que yo creo igualmente, y esto ya estamos en el apartado final de un poco especulativo, que al final todas las compañías, todas ya tienen sus ases bajo la manga. Samsung sabe que si quiere eso puede sacarlo, pero de momento tampoco le interesa, porque con lo que tiene ya de momento le rivaliza bien LG. También están mirando de reojo a las chinas como TCL, que están empezando a meterse en el OLED. Que sí, con la inyección del OLED y todo esto, y también con el RGB y todo. Entonces todas están como mirándose de reojo y nadie va a sacar nada sin esperar a qué hace el otro, ¿no? Y va por ahí los tiros. Pero que la ruta está hecha en los próximos 5 años, no me cabe ninguna duda, que al final todas las compañías tienen tecnología para darnos durante 5 años novedades cada año. Nos irán soltando gotita a gotita lo que les dé la gana. Y yo lo veo así un poco, pero bueno. No, sí, es así, porque además, a ver, al final todo esto es marketing. Y el marketing existía desde hasta los romanos, cuando cambiaban ovejas o cambiaban naves unos por otros, ¿no? Pues ahora esto es igual, al final seguramente el año que viene nos presentarán nuevos televisores, tanto unas marcas como otras, con nuevos avances que tú ya lo has dicho, ¿no? Que ya están más que pensados, y nos pondrán una capita más de aquí, una capita más de allá, y al final todo esto... Y claro, mirarán de reojo, LG mirará a Samsung mirará a LG, el otro mirará a TCL, y dependiendo el paso que dé el otro, pues nosotros efectivamente. ¿Te damos 2 o te damos una? Ya veremos. Exacto, claro, ya veremos, efectivamente. Es un poco así. Igualmente, actualmente ya tenemos unos televisores, tanto en tecnología mini LED como en tecnología OLED, que son una maravilla y que son muy disfrutables y que estamos ya en unos números increíbles, ¿no? Es que ya hemos pasado hace tiempo la barrera de los 2000 nits en el tema OLED. En los mini LED ya ni te cuento. Ahora parece que por fin vamos a coberturas de color casi completas en paneles LCD, bueno, en paneles VA o lo que sea, ya, no sé qué paneles son, de retroiluminación mini LED RGB. Y bueno, y todo lo que vemos que está por venir, ¿no? Entonces, compres lo que compres. En eso, fíjate cómo ha cambiado la cosa, que en estos últimos 4 años, desde el 2021, 2020-21, la cosa ha evolucionado mucho. Lo de los televisores brillan más que nunca, los televisores cada vez son más fiables, la incursión del micro LED, sorprendentemente, que parecía que era una tecnología que iba a tardar años y años, ya lo tenemos aquí, prácticamente a la puerta de la esquina, y Samsung pisando los talones, Hisense presentando el suyo, Sony con su nueva tecnología que va a presentar, que se presenta muy interesante, también se presenta, yo creo que
todos estos años van a ser una constante evolución, ¿no? Y va a estar muy interesante. Entonces, bueno. Bueno, Óscar, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que ha quedado un buen podcast, muy educativo y nada. Y solo me quito el sombrero, y te lo digo así de claro, que con el trabajo que has hecho y la recopilación de datos. Y quiero dejar claro que es que bueno, que aquí hemos dado muchísima información gracias a toda esa información que llevas recabando durante un mes para sacar este podcast y resolver dudas, y incluso gente que a lo mejor no sabía o no acaba de entender exactamente cómo funcionaba esto del FOLET, el TAF, el por qué el azul, los materiales, esto, lo otro. Pues bueno, si le apetece y le gusta el tema, se puede poner este podcast y se va a enterar de todo. Yo creo que va a quedar muy satisfecho de la información. Así que... Bueno, esto al final ha sido un poco, bueno, pues a mí tanto como a ti, con los compañeros, nos gusta lo que hacemos, y era un poco pues poner un camino, ¿no? Un camino a todo esto para entender de una manera más fácil hasta dónde ha llegado el OLED, ¿no? Y que se nos quiten esas manías o eso, que la gente que suelta rumores sin sentido, que tengamos una información de primera mano y que, como bien has dicho, esa información está colgada en un lugar que cualquiera que la quiera consultar o tenga alguna duda puede echar mano. Y has dado la clave en una cosa, es que hoy estamos en la era de la desinformación, donde hay un foro y cualquiera puede poner algo sin pruebas. Porque en el Telegram, ya lo digo, teníamos alguno que decía, es que en AWS Forum han dicho esto, han dicho lo otro, y yo siempre decía lo mismo, pero ¿han aportado alguna prueba? ¿Hay alguna imagen? ¿Quién dice esto? Entonces es como cualquiera puede decir lo que quiera y la gente se lo cree. Entonces, bueno, lo mejor es mostrar la información con datos contrastables, que todo lo que tú has mostrado, cualquiera si se pone a buscarlo, lo va a encontrar. Quiero decir que es una cosa que son datos que están ahí. Sí. Exacto, o sea, aquí no hay cosecha propia, aquí lo único que ha sido información publicada, tanto de varias fuentes, y bueno, son muchos datos químicos que están ahí, pero ahora lo hemos hecho del OLED, en el futuro pues haremos si hace falta del mini LED o del micro LED, cuando toque, y si Samsung saca su nueva tecnología de los puntos cuánticos de material orgánico, pues también la sacaremos para que todo el mundo entienda cada tecnología cómo funciona y lo tengamos. Yo pienso que este tipo de información tiene que estar a mano de todo usuario para que entendamos un poquito pues sí, cómo funciona. Pues nada, pues hasta aquí el podcast. Espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros, apoyar este tipo de vídeos porque creo que lo merecen. Y bueno, Óscar, muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente. Que vaya bien, un saludo y hasta la próxima. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.